recalcar que no es la primera vez que la clase empresarial se ve amenazada. En el pasado y en la actualidad hemos vivido situaciones verdaderamente desafortunadas, crisis provocadas, devaluaciones, huracanes, crimen organizado. Como diría uno de mis maestros y panelistas el día de hoy, ser empresario en este país es un verdadero acto de heroísmo. Y es justamente a través de las crisis que nos hemos fortalecido como sector, en donde hemos encontrado las oportunidades de unirnos. Claro ejemplo el de hoy, que estamos en medio de una pandemia, a través de una plataforma digital para saber cómo vamos a enfrentar este nuevo reto, cómo le vamos a hacer para que nuestro gobierno federal entienda que los empresarios somos el motor de este país, que somos la fuerza y el caballo que tira del carro. ¿Qué estrategias tenemos para asegurar la subsistencia de nuestros comercios? Y al no tener respuestas que sean suficientes, nos obligan a no quedarnos de brazos cruzados y a ocupar a los estudiosos en la materia con el fin de capacitarnos y a tomar decisiones informadas y ordenadas. El foro de hoy se va a enfocar en la estrategia jurídico-fiscal derivada de la postura del gobierno federal ante la emergencia COVID-19. Sin más preámbulo, procedo a presentarles a nuestros panelistas. En la primera participación tenemos con nosotros al licenciado Edgar Macías Martínez, consejero de Coparmex Quintana Roo, propietario de Grupo Investi, que cuenta con una maestría en alta dirección de negocios, así como de alta dirección por el IPADE Business School. Ha sido responsable de diseño de presupuesto de ingresos y de egresos, desarrollo de proyectos municipales, estatales, federales y no gubernamentales. Ha participado en el desarrollo de políticas públicas para el combate de la pobreza y marginación, así como implementación de proyectos de consultoría financiera y planeación estratégica, entre otros. Nuestro segundo panelista es el maestro de maestros en la materia, el licenciado Eligio Hernández Carrillo, consejero de Coparmex Quintana Roo, propietario de la firma Consultoría Fiscal Peninsular con más de 30 años de experiencia en defensa fiscal y políticas tributarias. Fue abogado de la Procuraduría Fiscal de la Federación y actualmente un reconocido experto en la materia en el mundo fiscal de nuestro país. Nuestro tercer panelista tenemos al maestro Marcos Gutiérrez, tesorero de Coparmex Quintana Roo, empresa MG Corporativo, candidato a doctor en Ciencias de lo Fiscal, fue presidente del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo, fue delegado estatal de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, entre otros. Y por último, al contador público Esteban Martínez Martínez, socio director de la firma Crow, maestro en impuestos y doctorante en Ciencias de lo Fiscal, especialista en concursos mercantiles, cuenta con la certificación como especialista en impuestos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, entre otros. Le pedimos de toda su atención. Comenzamos. Buenas tardes, gracias a todos. Como bien decía la licenciada Estefanía, sin duda estamos viviendo el reto más importante de la época moderna en la economía nacional, internacional y la local aquí en Quintana Roo. Es un hecho que ya hemos discutido en diferentes foros, que el gobierno federal no ha atendido la necesidad de generar un verdadero plan de apoyo que contemple estímulos fiscales precisos para permitir la subsistencia de las empresas. Y esta situación pues, se va a agravar más porque no parece que las vaya a ver en el futuro. Un ejemplo de esto es lo que sucedió ayer, ¿no? Donde el presidente en su conferencia matutina le contesta a los empresarios a través del Consejo Coordinador Empresarial que no habrá ningún estímulo fiscal. De hecho, dice que no es posible aplazar la fecha de pago de impuestos, que no es posible dar plazos y mucho menos habrá condonaciones de impuestos, porque el gobierno necesita más que nunca los impuestos. Y esto es claro, pero también es claro que los empresarios necesitamos también esquemas reales de apoyo para poder subsistir. Incluso el presidente comete el exceso de mencionar que va a darle una lista y va a convocar al titular del Consejo Coordinador Empresarial para que le ayude a cobrar más de 50,000 millones de pesos que le deben grandes contribuyentes al SAT. Y esto no solo es un acto ilegal, sino también es un tema de amedrentar al empresariado, ¿no? De hecho, este gobierno ha sido especialmente duro en este aspecto. Durante el primer trimestre de 2020 se ha recaudado 13% más contribuciones federales que en el mismo periodo del 2019. Esto ante una crisis pues pareciera algo ilógico,
pero se explica cuando también mencionan que el SAT ha hecho 117% más procedimientos de recaudación, o sea, auditorías, determinación de créditos fiscales, etcétera, a los diferentes contribuyentes para captar más. Por otra parte, también la secretaria del Trabajo ayer mencionaba que se han perdido desde el inicio de la contingencia, el 13 de marzo, al día 6 de abril, más de 347,000 empleos, y que los estados más afectados son Quintana Roo, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, el Estado de México. De hecho, estos estados representan el 56% de las bajas ante el IMSS. En Quintana Roo se han dado de baja 55,600 trabajadores durante este periodo. Y esto es obvio porque las empresas aquí pues dependemos básicamente del sector turístico, que es el más afectado hasta el momento y va a ser de los que más difícil recuperación va a tener, porque esto va a repercutir en la economía de todo el mundo y por supuesto en que haya menos turismo a nivel mundial. Sin embargo, ante todo esto, no hay programas de apoyo. Tanto la Secretaría del Trabajo como el presidente, como varios de sus allegados han mencionado que no hay razón para despedir empleados, que las empresas que lo hagan van a ser exhibidas, que va a haber repercusiones. Decía Claudia Sheinbaum que no van a poder ya operar en la Ciudad de México si se detecta que los empresarios están haciendo esto. En fin, el gobierno federal está en total cerrazón. Los gobiernos estatales y municipales han generado hasta la posibilidad de sus alcances, apoyos diversos, estímulos fiscales, etcétera. Han hecho su parte, han hecho lo que pueden. Sin embargo, es claro que la carga impositiva de nuestras empresas en su mayor proporción es federal, no estatal ni mucho menos municipal. Entonces, dado este escenario y en virtud de que no se visualiza que vaya a haber ninguna programa claro de apoyo para que los empresarios, por parte del gobierno federal, para que los empresarios podamos subsistir, debemos echar mano de todo lo que tengamos a nuestro alcance. Yo invito a todos a que recordemos que existen tres poderes en México, ¿no? Está el poder ejecutivo, que efectivamente está en completa y total cerrazón, pero también está el legislativo y está el judicial. Y creo que es nuestra necesidad y nuestra obligación urgente hoy en día el poner a trabajar también a estos poderes para que nos ayuden, para que nos protejan, para que podamos contar con algún apoyo, porque de lo contrario, en verdad, la planta laboral está en peligro de realmente no poderse recuperar propiamente después de la pandemia, lo cual sería todavía más grave, ¿no? Es por esto que al respecto de las contribuciones federales a cargo de nuestras empresas, queremos a través de este foro y a través de la Coparmex poner a su disposición y poner a su consideración algunos escenarios que nos permiten aprovechar algunas ventajas que contempla la legislación fiscal vigente para poder conservar dentro de lo posible los mayores flujos de efectivo con los que hoy en día contemos en nuestras empresas. Ese es el punto. Lo que los empresarios queremos no es no pagar impuestos, sino es poder tener las opciones de que el flujo con el que ahorita contamos y que es finito, por supuesto, pues no se nos vaya en este momento en el pago de contribuciones, sino que nos permita sostener la plantilla laboral y sostener nuestras empresas vivas para que podamos en un futuro ser el motor que recupere la economía, los empleos, etcétera. Entrando en materia, primero quisiera comentarles acerca de lo que contemplan los artículos 66 y 66A del Código Fiscal de la Federación. Ya mis colegas van a hablar de otras alternativas, también les van a explicar otros temas, pero bueno, a mí me toca ahondar con ustedes en los artículos 66 y 66A. Estos artículos contemplan que las autoridades fiscales, a solicitud de los contribuyentes, podrán autorizar el plazo diferido o el pago en parcialidades de las contribuciones omitidas y de los accesorios que contemplen estas contribuciones. El diferimiento se puede dar hasta por 12 meses y la parcialidad se puede dar hasta por un plazo de 36 meses. Se ponen algunos requisitos para poder acceder a este beneficio. Primero es presentar una solicitud en tiempo y forma, detallando
bien la propuesta que se está haciendo, aclarando cuáles son las contribuciones que se deben y haciendo una actualización y un conteo de las multas, de los recargos, de todo lo que va a implicar el aplazamiento o el diferimiento de pagos que se solicite, y nos pone o nos impone la posibilidad o la necesidad de pagar el 20% de lo que se adeuda y que quede a plazo o quede aplazado el resto, el 80% restante. Cabe mencionar que esta solicitud, el gobierno tiene la obligación de atenderla y, desde nuestro punto de vista, la obligación también de aceptarla por la declaración de emergencia que está hecha y porque de acuerdo a diferentes tesis, es un tema que no es opcional, sino que es un derecho al que tenemos los contribuyentes, ¿no? Esto lo proponemos para el pago definitivo de ISR del 2019 y los meses anteriores, y si es el caso de que se deban pagos o presentaciones de las contribuciones parciales de este mismo impuesto de los meses anteriores de 2019, pues también le podría aplicar. ¿Qué es lo que proponemos hacer? Que de manera individual, no como gremio, sino cada empresa en lo particular, presentemos el formato donde solicitemos este beneficio, y la autoridad tiene 15 días para respondernos. De ahí, realizar el pago del 20% y continuar con el programa de pagos que nosotros hemos establecido, asumiendo que va a ser autorizado. Como les decíamos hace rato, como les decía yo hace rato, es importante que sepan que hay obligación por parte del gobierno de responder a nuestra solicitud, y también varios criterios, varias tesis manifiestan que es obligación también otorgarlo, sobre todo por la situación de fuerza mayor en la que estamos. Es verdad que este esquema implica cierto costo financiero para las empresas, pero bueno, hoy en día creo que es una alternativa, insisto, ya mis colegas van a hablar de otras que también tenemos estudiadas y analizadas, pero en este caso es una alternativa para estas cuotas. Insisto, el impuesto sobre la renta, pago definitivo 2019 o los parciales que se deban de 2019 o de años anteriores, ¿no? Podemos aplicar esto. En este sentido, al respecto de las multas, los recargos, todos los accesorios de los créditos fiscales o de los adeudos fiscales que tengamos, cabe mencionar que con el decreto de la contingencia por parte del Consejo de Salubridad General el 30 de marzo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, no se deben imponer multas por las omisiones tales como no presentar las declaraciones en tiempo y forma y no realizar los pagos en los plazos establecidos, dada la contingencia en la que estamos. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta para poder, pues, acceder a este beneficio. En el poco probable caso de que esto sea rechazado por las autoridades, tenemos analizado y sabemos que tenemos los mecanismos de defensa bien afilados para poder defender el tema en tribunales administrativos y ante el Poder Judicial de la Federación. Es importante aclararles, por último, que este beneficio no podrá aplicarse en el caso de los impuestos retenidos, o sea, en el ISR retenido no se puede, ni tampoco en los que se trasladan como el IVA. Para estos hay otras opciones que ya mis colegas van a tocar en las siguientes intervenciones. Por mi parte es todo. Muchas gracias. A continuación, continuamos con la intervención del licenciado Eligio Hernández Carrillo. Los diferentes gremios del sector empresarial, de la iniciativa privada en general, intentaron ante el presidente de la República convencerlo de que implementara medidas de apoyo a las empresas en materia de contribuciones, como lo han hecho los presidentes de otros países. Lo ha hecho el presidente de Estados Unidos, que difirió la presentación de las declaraciones, lo ha hecho el de Francia y de todos los países prácticamente están conscientes de que el sector privado es un factor importante para poder salir de esta contingencia y sobre todo para mantener la planta productiva y que los empleos se mantengan.
Desafortunadamente, nuestro presidente no ha hecho caso a esta política lógica y pues rechazó todo tipo de apoyo al sector privado. No obstante que el artículo 39, fracción primera del Código Fiscal de la Federación es muy clara al obligarlo, porque es una facultad reglada, no discrecional, a que tratándose de epidemias implemente medidas de apoyos fiscales, no solamente en lo que se refiere a condonar o eximir total o parcialmente el pago de las contribuciones y sus accesorios, así como el autorizar el pago a plazo, diferido o en parcialidades cuando haya una contingencia de este tipo. Pues el presidente ha hecho caso omiso a esto y no lo ha hecho. Vuelvo a repetir, pese a que la ley lo obliga a ello. El presidente considera que en virtud del decreto del 20 de mayo de 2019, donde se comprometió a no condonar impuestos, esto le permitía no hacerlo en este caso, lo cual no es correcto, porque a lo que se comprometió, de acuerdo a los artículos primero y segundo de ese mismo decreto del 25 de mayo, el 20 de mayo de 2019, es a no reiterar decretos similares a los que había expedido el presidente Vicente Fox y el presidente Felipe Calderón. Es decir, que fueran generalizados. Pero en el mismo decreto, en el artículo tercero, se establece que lo previsto en el artículo anterior deberá ser aplicable únicamente en las situaciones o casos extraordinarios siguientes. Fracción primera, aquellos que hayan afectado o traten de impedir que se afecte la situación de un lugar o región del país, una rama de la actividad, la producción o venta de productos o la realización de una actividad. Y fracción segunda, tratándose de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, caso en el cual ejercerá dicha facultad en beneficio de la población afectada. Es decir, ahí se establece claramente la obligación del Ejecutivo de expedir el decreto que apoye al sector privado y a todas las ramas de la producción para mantener las fuentes de empleo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Entonces, de acuerdo a esto, obligar al Ejecutivo a través de una decisión del Poder Judicial de la Federación para que dé cumplimiento a esta obligación que le impone el artículo 39, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. Por ello, consideramos que resulta conveniente que la Coparmex, por sí misma y los socios de ella, demanden en amparos la aplicación del artículo 39, fracción primera, y hacerlo de tal manera que se pueda conseguir la suspensión para el efecto de que mientras no se expida ese decreto, el contribuyente no esté obligado al pago de los impuestos ni al cumplimiento de las obligaciones formales que establece el Código Fiscal de la Federación, es decir, a presentar sus declaraciones y a pagar las contribuciones que resulten de ello. Por ello, estimamos que resulta conveniente que los empresarios hagamos un frente común y utilicemos las vías institucionales, es decir, las herramientas que establece la ley para obligar al Ejecutivo a que cumpla con su obligación, porque no es un acto gracioso de la autoridad, sino que es una obligación que le impone la ley. Gracias. Continuaremos con la siguiente intervención del maestro Marcos Gutiérrez. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo les voy a
tratar de esbozar un aspecto diferente o adicional, buscando más bien la parte que puede ser práctica y funcional también con relación a la situación que guarda cada una de las empresas. Básicamente, dividiré mi exposición en 3 momentos. Uno, un pequeño contexto, después un apartado que yo le he llamado liquidez y otro relacionado con el tiempo, que creo que son como herramientas que pueden ser muy útiles para los empresarios actuales con los problemas que estamos viviendo. El primer punto, y es solamente para efectos de no perdernos en el contexto, no debemos olvidar que, de acuerdo con lo que ha estado diciendo el SAT, el día de hoy, pues el tema de que tenemos más cobro, ¿no? El SAT está desatado con el tema del cobro, no ha bajado su estimación de recaudación al día, sino que por el contrario se estima que va a recaudar lo mismo que tiene programado. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que simplemente lo que ha estado haciendo, en ese sentido creo que podemos acusar congruencia. Las facultades de comprobación están a todo ritmo. Los estados también, a partir de los temas de coordinación fiscal, ellos no han parado, entonces el cobro va en serio, no van a parar para efecto de recaudar. Otro tema que tampoco debemos olvidar es el 69B. Que al final del año pasado dio mucho ruido, tampoco se ha parado. La UIP sigue haciendo investigaciones, sigue trabajando con el tema relacionado con los facturadores y el tema de las facturas falsas. También, pues evidentemente, lo relacionado con pagadoras, eso está vigente. Aunque ahora pareciera ser que ya no es un tema de relevancia, no hay que olvidar que el SAT está continuando en sus facultades de comprobación, está emitiendo cartas de invitación para que acudan los contribuyentes a aclarar estos temas, y evidentemente pues también tenemos las retenciones de IVA, que también fue un aspecto al inicio de año muy importante, y que también el contexto que tiene el SAT es básicamente fortalecer la recaudación. Entonces, a partir de esto, esta es la situación actual que guarda y que debemos de tener en cuenta para saber a partir de esta situación cómo debemos actuar, ¿no? Y a partir de este contexto también, yo puedo advertir 2 áreas de oportunidad, ¿no? Y aquí paso al siguiente punto que yo le denominé liquidez. Y que creo que es un punto en donde las empresas, o es una herramienta o una necesidad que tienen, es justamente ahora qué hago con el dinero que tengo, con el poco dinero que tengo, o inclusive con los ahorros, empiezo a tener un conflicto en cuanto a el tema de mi nómina, las contribuciones, los gastos corrientes, aquellas empresas que han estado todavía funcionando regularmente, ¿no? Y entonces ya hablando del tema liquidez, nosotros advertimos 2 áreas de oportunidad que están enfocados justamente a fortalecer la liquidez de la empresa. Y haciendo un análisis, yo decía, el dinero actualmente en dónde está o en dónde se empieza a mover a partir de que el sector está parado, pues hay mucho dinero, o el dinero, gran cantidad de dinero está justamente en el gobierno. ¿De qué forma? Pues justamente a través de la recaudación. Y entonces, eso es lo que hay, y un aspecto creo que es importante, o a nivel de recomendaciones, es movernos hacia donde está el flujo del dinero. Y si el dinero está en el gobierno, pues creo que hay que voltear a mirar justamente la manera de cómo obtenemos parte de ese dinero que nosotros necesitamos. Digo, es un poco irrisorio que la medida o el apoyo que el gobierno dio para fortalecer a las empresas es el tema del IVA, ¿no? Y nos ofreció como una gran apoyo el acelerar las devoluciones de IVA. Curiosamente lo hacen en la época en donde le corresponde a las personas físicas, que durante ya varios años ha habido un programa de devolución en 3 días. Y entonces esta facilidad, pues más bien pareciera como un juego, como que nos venden un poquito como ilusiones, porque es un derecho. Ya la Corte ha dicho que la devolución es un deber del Estado para los contribuyentes, pero que aquí se abre un área de oportunidad en 2 vías. Uno, si eres empresario y tienes empleados y estos han estado operando debidamente por los esquemas legales, es muy probable que tengan saldos a favor. Y entonces aquí viene el tema importante. Aquí presten ojo, porque eso les puede despresurizar algunas presiones a ustedes como empresarias, y a los trabajadores les puede ayudar que que presenten sus declaraciones para efecto de obtener las devoluciones. Ayer hubo un comunicado en donde el SAT iba a hacer una revisión de sus negativas de devolución que ya había hecho en sus primeros días, para hacer ajustes en sistema y devolver dinero que en primera instancia no había devuelto en los primeros que han presentado sus declaraciones. Entonces, este es un área de oportunidad para los empleados, para despresurizar, y generalmente si tienen un crédito Infonavit, si tienen
hay algunos temas de deducciones importantes, siempre van a tener un saldo a favor. Si bien es cierto, serán cantidades entre no superiores a 8 o 10 mil pesos, el día de hoy valen oro y eso les puede ayudar mucho a los trabajadores. Y la otra vía, que es básicamente en el tema del empresario, es presento justamente, es hacer un análisis, determinar qué posibilidades tengo para obtener devoluciones de IVA si es que estoy en ese supuesto. Evidentemente no va a ser un tema fácil, habrá que estar en el acompañamiento porque es muy probable que abran una facultad de comprobación y es por eso que justamente pues entra aquí el trabajo nuestro para acompañarles, asesorarles e incluso antes de la presentación de la solicitud de devolución medir el grado de riesgo y saber qué nivel de éxito tenemos para poder obtener esas devoluciones, que muchas veces por este temor de me van a revisar, qué tal si lo único que genero son visitas domiciliarias. Yo les diría, ese temor creo que debe estar como al lado, porque justamente ahora, independientemente si solicitamos todas las devoluciones, la autoridad viene y viene con todo. Y entonces, bueno, si va a venir con todo, pues de entrada yo le doy el primer manotazo y vamos a ver cómo nos toca ya en el tema de defensa, ¿no? Y el segundo punto que nosotros hemos identificado es un tema que tiene que ver con derechos. Hemos estado analizando, hemos estado estudiando y hemos identificado que hay unos derechos propiamente a nivel municipal que se pueden recuperar a través de algunos medios de defensa. Entonces, si usted es empresario, usted es un contador que paga derechos municipales, es muy importante que los analicemos. Me refiero a estos derechos que se entregan al municipio, pero que están vinculados con la federación y nosotros podemos hacer el análisis justamente para identificar estas áreas de oportunidad. Sobre todo están muy vinculados con aquellas empresas que hacen estos pagos de alguna manera regular y que estamos en posibilidad justamente de a través de algún esquema legal hacer que esos dineros que paguen y que además se verán obligados a hacerlo, se puedan recuperar, ¿no? Aquí lo que es muy importante es señalar que esto que yo les estoy platicando no es una estrategia fiscal o no es una maña legal o no le estamos tratando de dar vuelta a lo que dice la ley, sino simplemente es aprovechar los beneficios que están en la ley y que los expertos que nos hemos metido en estos temas hemos identificado y que los conocemos muy bien, y entonces ahora es maximizar. Viene una época en donde una vez que la contingencia arranque habrá mucha crisis, pero también del lado de la administración pública, y este contexto no debemos de perderlo de lado, de vista. ¿Por qué? Porque ellos tienen ahora mucha presión de recaudación. Recuerden que con este gobierno el personal disminuyó y entonces las facultades de gestión son las que les han estado dando muchos resultados, básicamente jugando con el temor del tema de las pagadoras y las facturas falsas. Sin embargo, si podemos encauzar estos temas legales en donde prácticamente la administración puede estar muy rebasada, creo que tenemos una área de oportunidad importante, tanto en el tema de las devoluciones como en el tema de las facilidades que hemos hablado, que el licenciado Edgar hablaba hace rato en el tema de la parcialización de pagos, porque simplemente la administración pública no tendrá como tiempo, no le va a alcanzar la vida a los servidores públicos para resolver en tiempo, y entonces es ahí donde tenemos muchas áreas de oportunidad nosotros como defensores para poder encauzar y al final llegar a buen término. Y el tercer punto que les platiqué, que yo le denominé como tiempo, es justamente eso. Si tú necesitas, si eres un empresario que lo que necesitas es tiempo, o sea, hay tiempo para afrontar esta contingencia y además se adereza porque estamos en medio de una facultad de comprobación, entonces aquí es donde también hay una herramienta importante. El SAT no está descansando, ya les decía, si está siendo sujeto a una facultad de comprobación por parte de las autoridades fiscales del gobierno del estado, pero que tiene que ver con impuestos federales, te van a seguir revisando. Si bien es cierto, Cefiplan anunció que inclusive dio algunos días inhábiles y realizó algunos anuncios de que iba a postergar y que iba a ir como con paso lento, tratándose de los impuestos federales, es decir, de estos que son coordinados, no lo está haciendo. Tienen el deber de recaudar y de continuar con esas facultades, porque además recuerden que la medida que recauda el Estado es el nivel de las participaciones federales que recibe el Estado de Quintana Roo. Nuestro presupuesto sobrepasa el 80% de participaciones federales, entonces estará urgido a Cefiplan de recaudar aquellos impuestos por coordinación
y para que pueda obtener los beneficios de este sistema. Y entonces para esto hemos diseñado lo que le denominamos como la suspensión de las facultades de comprobación. Y aquí hay dos vías básicamente que existen para poder hacer eso, ¿no? Es a través del medio de defensa, a través del Poder Judicial, a través de la presentación de un amparo, o bien a través de otros mecanismos básicamente apoyados por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que podemos lograr o que podemos hacer que las facultades de comprobación entren en pausa. Y esto es muy importante por lo siguiente: si yo ya estoy dentro de una facultad de comprobación y no detengo, no hago que se detenga, esto va a generar que la liquidación o la revisión culmine antes, y es probable que me agarre muy mal parado con el tema de liquidez y que cuando me llegue una resolución ya la liquidación no tenga cómo afrontarlo porque apenas he estado como sorteando el tema de la nómina o de mis proveedores. Entonces, 3, 4 meses que se logren de paralizar las facultades de comprobación, que yo es lo que estimo mínimo que se podía obtener con estas figuras legales, sin duda es una bocanada de oxígeno muy, muy importante para los empresarios que ya tienen el día de hoy una facultad de comprobación y que dependerá inclusive en qué momento de la facultad de comprobación estamos, porque de lo contrario, incluso el periodo de tiempo puede ser mayor, ¿no? Nosotros hemos analizado ya el tema legal, creemos que vía amparo sí hay también posibilidades a partir de las circunstancias, de los hechos que se han venido presentando y que eso puede ser importante. Y entonces, bajo este esquema, yo resumiría ya casi para finalizar, es decir, tenemos 2 herramientas que a ustedes les van a proporcionar básicamente, o les van a satisfacer 2 necesidades. Uno, el tema de la liquidez, y el otro, el tema del tiempo, de plazo para que puedan actuar. Y para finalizar, quiero cerrar esta participación con una fábula que a mí me gusta mucho porque además la he experimentado y que me ha resultado sensacional. Y cuenta esta fábula de un reino en donde justamente apresan a un ladrón, lo meten a la cárcel. Y entonces el ladrón convence al guardia y le dice: oye, no seas malo, déjame llegar con la audiencia del rey porque yo sé que todos los años le perdona la vida a alguien. Y dice el guardia: bueno, ¿yo qué voy a obtener o cómo me garantizas que esto funcione? Y dice: mira, yo sé que al rey le gustan mucho los caballos y sé que tiene un caballo blanco que le fascina y si tú me permites, lo que yo le voy a ofrecer al rey es que su caballo aprenda a volar. Entonces el guardia se ríe y dice: estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Le insiste y al final logra la audiencia con el rey. Cuando está ante el rey le dice: su majestad, yo te ruego que por favor este año sea yo sujeto de tu gracia y me permitas no caer en desgracia y que me dejas la libertad, y yo te ofrezco que tu caballo blanco, ese bonito que te gusta, va a aprender a volar, yo sé cómo enseñarle, yo sé cómo lograrlo. Y el rey le dice: oye, ¿estás loco? No lo creo. Le insiste. Y al final del día el rey dice: bueno, no pierdo nada, es cierto, ese es un caballito que amo mucho, que quiero mucho, y entonces le voy a dar oportunidad y te voy a perdonar la vida. Cuando llega el preso con el guardia y le platica la historia, le dice el guardia: oye, pero eso es increíble. Dice: pero yo no creo que lo logres. Y entonces el preso le dice: mira, en un año, que es lo que tengo de plazo, pueden pasar varias cosas. Una, hay un terremoto y la prisión y a lo mejor quedemos libres. 2, puede haber una invasión y el rey puede morir y entonces ya no tendré tal vez la responsabilidad del cargo que tenga. Puede enfermar el rey, puede obtener algún beneficio previo de libertad y antes de que el año puede estar libre. Y finalmente, número 4, en una de esas el caballo aprende a volar. Y entonces el resumen es: tiempo en los temas fiscales siempre se va a agradecer, por tanto a favor, porque las facultades de comprobación tienen un límite, la autoridad está rebasada en el trabajo, el tiempo me va a permitir tener solidez, un poco de mayor liquidez, me va a permitir obtener un crédito, regularizarme. Entonces, para mí el factor tiempo, y sobre todo cuando tenemos una facultad de comprobación, es vital. Básicamente es el resumen. Les agradezco mucho y estoy a sus órdenes. Agradecemos la intervención del licenciado Marcos Gutiérrez. A continuación vamos a pasar con la intervención del contador público Esteban Martínez de Crow. Estefanía, buenas tardes a todos. Bueno, hay una herramienta que tenemos todos los empresarios con problemas de liquidez
yo creo que la mayoría de las empresas ahorita tenemos problemas de liquidez. Y esto, cuando se han contraído pasivos o deudas y luego el flujo de operación detenido, pues se agrava este problema de liquidez. Los empresarios tenemos una herramienta jurídica de la cual podemos echar mano. La ley de concursos mercantiles señala en el artículo 1, que bien valdría la pena que la leyera nuestro presidente de la República, dice que es de interés público la conservación de las empresas. Me parece que esto es atinado recordarlo y revisarlo. Muy bien. ¿En qué consiste esta ley de concursos mercantiles? En los siguientes minutos voy a tratar de explicar este proceso. El requisito general para que proceda a la declaración de concursos mercantiles es que, dice la ley, que el comerciante será declarado en concurso mercantil cuando de manera generalizada no pueda pagar sus compromisos contraídos. Ese es el supuesto. Entonces, un empresario va con un juez federal y le dice, señor juez, quiero que me declare en concurso mercantil. También otro de los supuestos que señala la ley de concursos mercantiles es que cuando sea inminente la falta de pago. Es decir, un comerciante o un empresario puede ir con el juez y decirle, bueno, ahorita todavía puedo pagar, pero es inminente que yo caiga en los supuestos del impago y que de manera generalizada no pueda pagar a mis acreedores. En este caso, dice la ley de concursos mercantiles que el plazo para que se actualice la falta de pago debe ser dentro de los 90 días siguientes a la solicitud. Es decir, solicito, todavía no estoy en los extremos a que se refiere el artículo 10 de la ley de concursos mercantiles, que ahorita lo voy a comentar, pero es inminente que voy a caer en los siguientes 90 días. El juez me va a declarar en concurso mercantil. ¿Cómo se inicia este proceso? Dos posibilidades. Una, que el comerciante solicite iniciar el procedimiento, o dos, que algún acreedor o el Ministerio Público en algunos casos sean los que demanden al comerciante que sea declarado en concursos mercantiles, en concurso mercantil. Entonces, ¿cuál es la primera condición para que el comerciante sea declarado en concurso mercantil? La ley dice que se demuestre que ha incumplido generalizadamente el pago de sus obligaciones. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo acredito el incumplimiento generalizado de obligaciones? Bueno, debe existir la falta de pago a dos o más acreedores distintos. Y se debe de acreditar en el caso de que el comerciante sea quien lo solicite, alguno de los siguientes dos extremos que se contemplan en el artículo 10. El primero es que de todos los pasos de esa empresa, por lo menos el 35% de esas deudas tengan 30 días de haber vencido a la fecha que se presente la demanda. Es decir, del total de pasivos, por lo menos el 35% tiene que tener una antigüedad mayor a 30 días de haber vencido. Esa es una manera. Bueno, y la segunda es que la empresa no tenga activos líquidos para hacerle frente a sus compromisos. La ley define qué activos son y básicamente son aquellas, los activos líquidos son aquellas cuentas por cobrar que en los próximos 90 días se van a convertir
en efectivo. De tal manera que si una empresa trae cuentas por cobrar muy viejas y que ya son vencidas, esas no podrían considerarse como activos líquidos. Muy bien. Pensemos que un comerciante presentó la solicitud ante un juez federal, que es un juez de distrito que hará funciones de juez concursal. En el acuerdo de admisión, el juez va a acordar algunas medidas precautorias para evitar que se ponga en riesgo la viabilidad de la empresa con motivo de demandas. Y esas medidas precautorias podrán ser acordadas por el juez a petición de parte o de oficio. La ley dice que el juez podrá dictar la suspensión de todo procedimiento de ejecución en contra de los bienes y derechos del comerciante. Como explicó el licenciado Eligio, aquí creo que se debe de entender como una facultad reglada. Es decir, no es a su discreción, sino que debe de anteponer el interés público y si se debe de entender que esto es así porque si no dictara esas medidas precautorias de suspender cualquier ejecución, haría nugatorio ese derecho de los empresarios. Entonces, normalmente en los concursos, cuando es admitida, el juez declara la medida precautoria de suspender todo tipo de ejecución. Dentro de estas también se incluyen las fiscales, se suspende el procedimiento administrativo de ejecución e inclusive las laborales. La excepción sería que nada más procedería la ejecución hasta por un año de salarios, nada más. Eso sí se podría ejecutar, un año de los salarios de los trabajadores. Muy bien. Entonces, admite la solicitud de ser declarado en concurso mercantil. El juez nombra a un visitador para que vaya y haga una visita. El objetivo de este visitador es ver que se cumplan, verificar si la empresa cumple los requisitos que ya mencioné, que se señalan en el artículo 10. En virtud, una vez que termina esa visita, que no debe durar más de 15 días, debe dictar un dictamen el visitador, en el cual debe de concluir si la empresa sí está en esos extremos, si cumple esos extremos o no los cumple. Con fundamento en ese dictamen, el juez va a dictar una sentencia en la que declara a la empresa en concurso mercantil o no. Una vez que se declara la etapa de concurso, que declara a la empresa en concurso mercantil, se abre la etapa de conciliación. Ahí el juez toma algunas medidas precautorias. En la etapa de conciliación se nombra también, se da un plazo de 183 días para llegar a una conciliación y se abre, en esta sentencia se abre la etapa de conciliación. El propósito de esta etapa es que los acreedores con la empresa lleguen a un convenio concursal. Entonces, el artículo 148 dispone que este es el objetivo de la etapa de conciliación y que se debe de buscar ahí llegar a un convenio concursal. En este convenio se podrán pactar pues quitas, se pueden pactar plazos extendidos para cumplir estas obligaciones que en este momento pues es lo que se necesitan las empresas. Como se ha parado la producción, la generación de flujos de efectivo, se puede pactar con los acreedores plazos, extender los plazos para cumplir obligaciones. Aquí lo interesante es que en la sentencia que declara en concurso mercantil al comerciante, también dice la ley de concursos que deberá venir
en esa sentencia la orden de suspender embargos y ejecuciones en la etapa de conciliación. Es decir, separan todas las ejecuciones, incluyendo las fiscales, y no se podrá ejecutar contra los activos de esa empresa. Acá cabe establecer que se establece en el artículo 146b del Código Fiscal de la Federación un aspecto interesante en el cual puede haber también quitas si hay un convenio concursal en el cual los acreedores convinieron con el deudor en establecer quitas, el fisco también debe de entrar y ahí se contemplan dos supuestos. El primero es cuando el crédito fiscal es menor del 60% del total de los créditos reconocidos, entonces la condonación no va a exceder del mínimo, de la quita mínima que se haya pactado con los acreedores. Entonces, si se pactó una quita la mínima fue del 30% o del 40%, el fisco también le va a entrar con esa proporción, siempre y cuando los créditos fiscales no excedan del 60%. Si los créditos fiscales exceden al 60% del total de los créditos reconocidos, entonces la condonación no va a exceder del monto correspondientes a los accesorios. Este es un beneficio que trae el concurso mercantil. Y el otro beneficio es, además, que cuando hay quitas, la ley de impuesto a la renta señala que estas quitas son gravables para efecto del impuesto sobre la renta. Sin embargo, si esta quita se hace a través de un convenio concursal, esa quita no es gravable para los efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, ese es un gran apoyo, digamos, o una ventaja del concurso mercantil. Al irme al concurso mercantil, bueno, pues también se va, como comenté, se puede negociar nuevos plazos. Como se mencionó anteriormente, la posición de los empresarios no es no quiero pagar nada, sino dame tiempo, dame oportunidad de que esté en condiciones, que esté operando, y entonces sí voy a poder cumplir mis compromisos. Básicamente es lo que les puedo comentar, grosso modo, de cómo sería de esta herramienta que se llama, que se contempla en la ley de concursos mercantiles. Muchas gracias y es cuanto por el momento. Pues procedemos a la etapa de preguntas y respuestas. Comenta en vivo, comenta Beatriz Paredones, es un comentario. ¿Cómo el tributo implica una obligación a cargo de los particulares? El caso fortuito de fuerza mayor liberan al causante de cumplimiento de la obligación tributaria, de acuerdo con el principio general de derecho que establece a lo imposible, nadie está obligado. Beatriz Paredones. ¿Alguien que quiera responder el comentario de nuestros panelistas? Que efectivamente ese principio general de derecho es aplicable en este momento. Lo que estamos viviendo es un caso insólito y realmente creo que en el orden de importancia, lo importante es preservar la vida, luego los negocios, y al final tendríamos que dejar al fisco, a lo mejor tal vez no teníamos ni siquiera que tocar el tema, ¿verdad? Pero creo que si estamos pensando en la posibilidad de que las empresas subsistan, que ese es el interés de los empresarios, no sabemos exactamente qué va a pasar después, pero sí, ese podría ser un argumento válido, porque la empresa, al estar insolvente, no va a poder cubrir sus obligaciones fiscales, independientemente de que el presidente de la República tenga la obligación
de expedir las facilidades, independientemente de que el Código Fiscal también prevea la posibilidad de que no pueda ser sancionado quien por causas de fuerza mayor no cumple con sus obligaciones fiscales, e independientemente de que la empresa no tenga la capacidad ni los bienes como para cubrir el importe de los créditos o de las sanciones que le llegaran a aplicar o a determinar. Considero que efectivamente ese es un argumento válido de defensa. Aquí sí, si me permiten adicionar algo más, como bien lo señala el licenciado, si bien es una cuestión que nos va a permitir un buen argumento de defensa, también no hay que olvidar que cada caso es específico y es muy importante que cada empresa tenga un contexto bien de qué es lo que va a defender. No es lo mismo, por ejemplo, pretender una defensa sobre el impuesto de la renta, por ejemplo, del año pasado y que estuve obligado a enterarlo en 2020 porque se entiende que la riqueza ya la generé y que prácticamente con el cumplimiento de mis pagos provisionales, lo único que tendría que hacer en ese momento es como una especie de ajuste, ¿no? A hacer un pago, por ejemplo, de retenciones o del propio impuesto provisional del mes de marzo y abril de 2020. Son supuestos totalmente diferentes, en donde aquí hay que tener mucho cuidado. Y eso sí es una llamada de alerta. Miren, me voy a escuchar tal vez un poco atrevido, pero ya no es tiempo de usar estrategias balines. Ya no es tiempo de decir, pues voy a declarar en ceros, me la voy a jugar, al fin que ya por ahí escucharon, la propia Coparmex dijo que no va a haber multas por la fuerza mayor, y eso no se debe hacer. Cada decisión que se tenga que hacer en este momento a nivel fiscal sí tiene que ser consensuada bien, no solamente en el tema tributario contable, sino financiero. Eso es muy importante e insisto, deben ser trajes a la medida de acuerdo a las necesidades de cada uno. Entonces, porque de lo contrario podemos decir, bueno, pues entonces no va a haber multas y como traigo obligaciones pendientes de otros años en donde en su momento sí había liquidez para cumplir, será más difícil el tema de la defensa. Pero además aquí hay algo más importante que yo les también quiero poner en la mesa y que creo que con la intención de que les sea útil a nuestros escuchas, que es, hay aspectos que recuerden que tienen prevalencia sobre, es decir, son de primera cuenta antes que el pago de los impuestos. Y yo voy a poner dos aspectos relevantes. Uno, evidentemente el tema de los derechos laborales. Yo tengo preferencia sobre el pago de los impuestos, debe de estar encima del pago de mi nómina. Y el tema de los alimentos, ¿no? No podemos llevar al tema de decir, por pagar los impuestos, no pagué la escuela de mis hijos. Por pagar los impuestos, no pagué los alimentos de mi hogar o de mis padres, ese tipo de cosas que son muy básicas. Ya inclusive por ahí, recuerden que está muy definido el tema del mínimo vital, que hay que rescatarlo. Es una base doctrinal muy importante y que sin duda el día de hoy nos va a servir mucho para los temas de defensa. Entonces, esto que estamos platicando ahora es una serie de aportaciones y de ideas generales, pero que al aterrizarlas, no es de que yo salga del foro y aplico y hago cierto movimiento y listo, con eso ya estoy protegido. No, hay que analizar cada caso en particular, hay que ver el alcance y sobre eso la decisión tiene que estar basada, les digo, insisto, en el tema financiero y la repercusión que va a traer hacia los otros espectros de mi vida laboral o de mi vida empresarial. No tiene que ver nada más con que si cumplo o no cumplo con los impuestos. Hay que tener cuidado con ese tipo de detalles que sin duda, les insisto, ¿no? Los expertos que llevamos mucho tiempo en este tema, los podemos identificar con mayor facilidad. Entonces, más ahora creo que es relevante o va a ser relevante esta dupla, ¿no? Entre los contadores, los financieros, los administradores de las empresas y el abogado fiscalista. Por favor, no traten de irse solos. De hecho, Coparmex ha ofertado asesorías gratuitas en estos temas. Para eso organizamos este foro, porque no queremos que el día de mañana ver algún socio, algún empresario problemado por una decisión inadecuada. Con esto cierro y damos muchas gracias. Esta pregunta me gustaría dirigírsela al licenciado Eligio.
¿Considera posible que ante la promoción de amparo indirecto versus omisión del Ejecutivo Federal en pronunciarse sobre el contenido del artículo 39 del Código Fiscal, la autoridad responsable sustente que no le ha sido formulada por el contribuyente la petición correspondiente? ¿Considera que podemos encontrar en lo anterior algún problema de interés jurídico? Considero que no tenemos problema de interés jurídico siempre y cuando acreditemos nuestra condición de contribuyente. La declaratoria de pandemia que ya existe, incluso emitida por las autoridades de México, demuestran que estamos en una situación de extrema gravedad y que automáticamente el Ejecutivo debió haber aplicado el artículo 39, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, porque es una facultad reglada, no es opcional, lo debió haber hecho, y al no haberlo hecho, precisamente por eso nos queda la acción para promover el amparo indirecto y tenemos que hacerlo a la brevedad posible para que tengamos tiempo ahora para que el Ejecutivo, para que el Poder Judicial ordene al Ejecutivo que le emita. Ya hace poco circuló en las redes una resolución de un juez de distrito de San Luis Potosí que otorgó una suspensión de plano porque consideró que se daba uno de los supuestos del artículo 22 de la Constitución. Pero el efecto de la suspensión no fue claro por una parte, pero por la otra ya también la Secretaría de Hacienda emitió por ahí un oficio donde dice que va a impugnar esa resolución porque estima que la facultad del presidente no es reglada, sino que es opcional y porque ya existía la prohibición de condonación de impuestos. No es cierto, ya, según vimos en el decreto del 20 de mayo del 2019, el artículo 39, fracción primera, está vigente y es el que le otorga el derecho al contribuyente para promover el juicio de amparo y conseguir, si es posible, la suspensión provisional y la definitiva. Y en ese sentido, eso le permitiría que no estuviera obligado al pago de los impuestos ni a cumplir con las obligaciones formales hasta que el presidente emitiera el decreto respectivo. Sergio León, pasamos a una respuesta que quieras dar en vivo. Gracias. Licenciado Eligio, por su respuesta. Tenemos una participación de Abel. Pregunta, el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma publicada el día 6 de marzo del 2029, quedan prohibidos los monopolios, prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos, exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de prestación. Esto podría, esta publicación del 6 de marzo del artículo 28, ¿podría afectar este amparo del artículo 39? No, yo estimo que no, porque el decreto del 20 de mayo del 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo, establece las condiciones bajo las cuales efectivamente quedan prohibidas las condonaciones, y era para evitar las condonaciones que cada 6 años hacían los presidentes de la República de manera general a todos los deudores, cuando que el 39, fracción primera, establece que es excepcionalmente en casos de fuerza mayor o en casos de una contingencia como la pandemia o cuando se quiera apoyar a algún sector que ha sufrido algún daño a una actividad. Yo creo que el 28, así como está redactado, efectivamente está vigente, pero establece la excepción en el 39, fracción primera.
Y sí, y efectivamente el presidente de la República insistió mucho en ese tema de que iba a prohibir las condonaciones, pero quedó el 39 fracción primera vigente. Pueden consultar el diario oficial del 20 de mayo del 2019. Gracias. Muchas gracias a todos los panelistas. Procedemos a conclusiones con el presidente de Coparmex Cancún, Sergio León. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, es un honor poder estar con ustedes en este foro. Muchísimas gracias a todos los participantes. Bueno, voy a empezar con una recapitulación, tal vez no tanto de participación. Voy a hablar primero sobre algo muy importante. Algo que estamos procurando y que estamos trabajando en Coparmex por Quintana Roo, eso implica a todos los centros empresariales que tenemos en el Estado, no estamos motivando al pago de no impuestos. Lo que estamos nosotros motivando es a utilizar los recursos de la ley, las herramientas que existen en la misma ley para poder darnos el tiempo, el aire suficiente para poder continuar con nuestras obligaciones, para continuar y salvaguardar la empresa, que la empresa no solamente está conformada de los propietarios. La empresa es la generación de economía a través del trabajo diario de los colaboradores y de las familias que representan. Así que este foro está precisamente creado para eso, para que podamos conocer la ley, para que podamos entender qué podemos hacer en estos momentos de crisis, porque algo muy importante para nosotros es poder mantener nuestras empresas y a nuestros colaboradores, porque forman parte de nosotros y de nuestro día a día como la familia que somos. En ese orden de ideas, empezando con la parte de liquidez, podríamos hablar hoy acerca de una solución que nos da el maestro Marcos de poder llegar a esta devolución, utilizar herramientas que existen hoy día para realmente tener una devolución de IVA más pronta y expedita, ya que como fue en el informe, en el tercer informe de nuestro ejecutivo el domingo, habla de una devolución rápida, pero en cuanto sea posible. Aquí la idea es utilizar ciertos mecanismos que ya existen dentro de la ley y dependencias que nos ayuden a concretar estas devoluciones en un tiempo fijo y determinado, porque es un derecho el que tenemos. También tenemos la parte de recuperación de algunos derechos municipales, como son diferentes derechos y para diferentes sectores, dentro de ellos un sector principal es para la parte restaurantera, si no estoy mal. Esos diferentes derechos podemos encontrar algunas vías y mecanismos para la devolución y que eso nos dé oxígeno durante esta crisis. Y por último, lo que es el tiempo para poder detener lo que son las diligencias que se hacen o auditorías federales que se hacen a través del Estado. Y poder tener tiempo para poder hacer todos los pagos que se pudieran llegar a requerir, pero en este tiempo de crisis poder no estar preocupados en ese tema o en esa materia. Me seguiría con lo que expuso el licenciado Edgar Díaz, y estamos hablando de un artículo 66 y 66A, en el que podemos obtener el diferimiento, podemos obtener el diferimiento o la prórroga del ICR. No estamos hablando de IVA, no estamos hablando de ICR retenido, estamos hablando solamente de la parte del ICR convencional
y podríamos aplicar este diferimiento a dos prórroga por 6 meses, tanto de las aportaciones mensuales que debimos de haber hecho en el 2019, de lo anual que debemos de enterar este mes de abril del 2019 y de estos 3 o 4 primeros meses del año en cuanto a esa parte del ICR. Eso significa que, vuelvo a repetir, no estamos hablando de IVAs, de ICR detenidos, estamos hablando de un ICR directo o un ICR propio. Me pasaría lo que nos comentó el licenciado Eligio acerca del artículo 39, como ya vimos el caso, artículo 39, fracción primera, en donde se obliga al Ejecutivo a dar un apoyo fiscal a través de pagos diferidos o parciales. O sea, no estamos hablando de una omisión del pago de impuestos, estamos hablando de un apoyo fiscal a través de pagos diferidos o parcialidades. O sea, ¿qué significa esto? Que al final sí se enterará al fisco de estos impuestos. Lo único que busca este artículo 39 en su fracción primera es que podamos tener un tiempo suficiente para poder llegar a una estabilidad de nuestras empresas. Sin dejar de notar que el 20 de mayo, y como también hicieron la pregunta aquí en el panel, existe un decreto que nos habla de que no se puede eximir los pagos de impuestos, solo, excepto, como lo marca la fracción tercera, cuando se afecten las actividades primordiales de las empresas, la actividad por la que nace o surge la empresa. Me permitiría hacer un ejemplo. Si es un trasladista y no tiene pasajeros, pues está afectando directamente sus ingresos porque no tiene personas que vaya a transportar, o un restaurante no tiene comensales que vayan a participar, que vayan a su restaurante, un hotel no tiene huéspedes, y así con todas las empresas, si se afecta su actividad intrínseca para poder generar ingresos, se suspendería realmente o aplicaría realmente el artículo 39, fracción primera. Así como en la fracción segunda de este decreto del 20 de mayo, de la fracción tercera, en punto 2, habla sobre catástrofes, sobre plagas y sobre epidemias. Este es el caso que tenemos hoy día. Así que tanto en el punto 1 como en el punto 2, aunque tenemos este decreto del 20 de mayo, sigue procediendo el artículo 39, fracción primera. Esto significaría que como vimos el caso durante esta semana de San Luis Potosí, de que se aplicó el artículo 39, fracción primera, este amparo, y fue denegado, se está trabajando a través de que, primero, no hubo la presentación correcta, y lo segundo es que se está trabajando para poder poner las pruebas necesarias y modificar este escrito, porque la realidad es de que sí procedería. Es decir, que una opción para tener tiempo y tener este apoyo que marca la ley para los pagos diferidos o parcialidades, y es este amparo del artículo 39 de fracción. Y terminaría yo con lo que es las empresas que definitivamente ya no pueden continuar con su operación, en donde nosotros necesitamos llevarla a una ley de concursos mercantiles. Y al llevarlo a una ley de concursos mercantiles es muy importante trabajar. Esta ley de concursos mercantiles habla sobre los compromisos que tienen las empresas con sus acreedores, se presenta ante un juez federal y se soporta con una inminente falta de pago comprobada, en la que tenemos dos supuestos. El primero es que tengamos deudas de más de 30 días
que representa el 35% de nuestros acreedores. Y el segundo, que es el 35% de nuestros pasivos. Y el segundo supuesto es con deudas que no se pueden convertir en capital líquido porque ya son antiguas. Es muy importante seguir los procesos, seguir los tiempos, los procedimientos y documentación correcta, porque al dictar la sentencia de que sí procede un concurso mercantil, junta a todas las partes deudoras y se propone una quita que puede representar del 30 al 40% de la deuda que se tiene o de los pasivos que se tienen generales. Eso incluye también al fisco. Por ello, bueno, pues esto es un punto de unión, de convergencia como necesario. Tenemos aquí soluciones que nos pueden permitir tener oxígeno. Hoy día, Coparmex Quintana Roo, todos los centros empresariales estamos ofreciendo este equipo técnico que hemos creado para el beneficio a través de esta asesoría de todos nuestros agremiados. Y los que no sean nuestros agremiados, también los recibimos con mucho gusto en los diferentes centros empresariales para poder apoyarlos. Porque hoy no es momento de etiquetas, no es momento de división, hoy es un momento de unión, de trabajar en equipo, de ser esa familia íntegra y completa. Así que estamos a sus órdenes para poder ayudarlos en todos los centros empresariales. Estefanía, muchas gracias por permitirme dar las conclusiones. Vamos a dar espacio para una respuesta más en vivo por parte del maestro Marcos Gutiérrez. Adelante, maestro. Ok, muchas gracias. Nada más es una presión que están ahí haciendo en el chat con relación al tema de las devoluciones. En efecto, Adrián comentaba por ahí que cuando hablé del tema de las devoluciones de IVA, incluía a los trabajadores y hace la presión que es para personas con saldos a favor del impuesto a la renta. Entonces, preciso, o trato de declarar, creo que no lo hice como era. En efecto, el apoyo es hacia los empresarios directamente. Una vía es tu IVA, buscar la manera en que podamos obtener la devolución, y el apoyo adicional que podría venir a bien es, tratándose de los trabajadores de este patrón, buscar que les devuelvan el tema del impuesto sobre la renta. Esto se aplica para las personas físicas de impuesto a la renta, y a partir de sus deducciones sí tener saldos a favor, y que el gobierno ha prometido que en 3 días los devuelve a partir de la presentación. Solamente era, quería hacer esta precisión para que no generara confusión. Muchas gracias. Bueno, licenciado José Luis, ¿nos ayudas con el cierre del foro, por favor? Pues agradecer a todos los participantes y a los ponentes de este foro por hacer este gran ejercicio que en estos momentos pues es muy necesario. Creo que los participantes se llevan un buen conocimiento de lo que pueden hacer en sus empresas. Vamos a estar difundiendo estos resultados. Te pido, Sergio, que nos pongamos de acuerdo cuando ya estemos terminando el foro para las conclusiones y las podamos enviar a nuestros socios y a las personas que intervinieron en este foro. Y pues agradecer sobre todo a Coparmex Cancún, Coparmex Rivera Maya, Cozumel, un Coparmex por Quintana Roo, que está haciendo este gran esfuerzo por llegar a todos estos empresarios que en este momento necesitan tanto de esta información. Ya lo tuvimos en el foro laboral, nos sirvió bastante. Hay muchas luces en este momento para poder hacer frente a todo este problema tan grave que estamos viviendo. Entonces, los invitamos próximamente a otros foros de crédito que vamos a tener el día de mañana, viernes. Les estaremos avisando a los que pues están escuchándonos en este momento, y pues darles las gracias sobre todo por participar, que es lo más importante en este momento, y pues de nuevo agradecerle a todos. Gracias. Para comentarles que tendremos el foro de
créditos, financiamiento y reestructuración, que va a dirigir el licenciado José Luis Minger el próximo martes a las 5 de la tarde. Y maestra Carmen Joaquín nos apoya con el cierre. Muchas gracias.